Le damos la bienvenida oficialmente a Iglesia Teópolis y a todos los que se conectan a Iglesia en Casa. Mi nombre es Eliud Morales y nos encontramos en el 5º episodio de la serie Stronger. Es una serie que lleva como idea central que caminemos fortalecidos física y espiritualmente. En este último episodio estaremos hablando de las prácticas esenciales. Y me acabo de dar cuenta que en el video decía que el 5º episodio era la vida en comunidad. Pero en el 3er episodio hablamos de la vida en comunidad y pudimos celebrar la cena del Señor juntos. Así que ese cambio estuvo perfecto. No me duele que la promoción estuviese mal. En este último y 5º episodio estaremos hablando de prácticas esenciales para tener éxitos, para vivir fortalecidos física y espiritualmente. Déjame poner esto por aquí. En el primer episodio hablamos de caminar con 0 excusas, ¿verdad? Que una de las cosas que necesitábamos para caminar fortalecidos física y espiritualmente es caminar con 0 excusas. En el segundo episodio, es caminar con vida a plenitud. Y discutimos en ese episodio que quien único puede ofrecer y dar la vida a plenitud es Jesús. En el 3er episodio hablamos de celebrar la vida en comunidad y vimos cómo al celebrar la vida en comunidad le abrimos paso a que Jesús entre a nuestras vidas y a la vida de la gente que anda con nosotros. También hablamos en el 4º episodio de ser verdaderamente libres, ¿verdad? Y que Jesús promete un tipo de libertad diferente a cualquiera otra que podamos experimentar, porque Él dijo que si Él nos hace libres, somos verdaderamente libres. En este 5º episodio estaremos hablando de las prácticas esenciales. Y cuando hablo de las prácticas esenciales me refiero a Biblia, oración, ayuno y generosidad. Y es muy probable que algunos de nosotros hayamos escuchado de estas prácticas quizás con las siglas BOA, ¿verdad? Biblia, oración y ayuno. Pero hoy quiero invitarles a ver estas prácticas en los términos de Dios y no en los nuestros. ¿Me explico? Es posible que algunos de nosotros ya hacemos algunas de esas 4 prácticas esenciales, quizás hasta las hacemos todas, pero lo hacemos en nuestros términos y no en los de Dios. Así que quiero que presten atención a este primer pensamiento. El primer paso para alcanzar que estas prácticas esenciales sean llevadas a cabo en los términos de Dios es comenzar a verlas como Dios las ve. Para poder leer la Biblia, orar, ayunar y practicar la generosidad en los términos de Dios, tenemos que ver esas prácticas esenciales como Dios las ve. Leerlas como actos de devoción y de adoración. De modo que leer la Biblia, orar y ayunar y ser generosos no son meramente disciplinas espirituales que practicamos con regularidad, sino que cuando las practicamos lo hacemos expresando nuestra devoción y adoración a Dios. No leemos la Biblia para aprender, leemos la Biblia para adorar a Dios. Eso me cambia completamente la manera en la que me enfrento a leer la Biblia. No oramos para pedir. Oramos porque es nuestra oportunidad para adorar a Dios en privado. No ayunamos para crecer espiritualmente. Lo hacemos porque nos deleitamos en Dios y en separar tiempo para estar adorando a Dios en privado. No somos generosos
para recibir algo a cambio. Lo hacemos porque adoramos a Dios con todo lo que somos y todo lo que hacemos, y eso incluye nuestros recursos. Por eso quiero repetir el primer pensamiento antes de irnos de lleno en el mensaje. El primer paso hacia llevar a cabo estas prácticas esenciales en los términos de Dios es verlas como Dios las ve. Actos de devoción y adoración a Él. Y luego de dar el primer paso, de ver las prácticas esenciales como adoración, es llevar a cabo estas prácticas esenciales en los términos de Dios. Si ya estás de acuerdo conmigo en que las prácticas esenciales son actos de adoración, entonces debemos adorar a Dios como Dios busca que le adoren. Vayamos a Juan capítulo 4, verso 23 al 24, donde dice: pero se acerca el tiempo, y este es Jesús hablando. De hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren en esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que adoren deben hacerlo en espíritu y en verdad. Inclina tu rostro ahí donde te encuentras y vamos a orar. Señor, enséñanos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Enséñanos a practicar todas esas disciplinas espirituales en tus términos y no en los nuestros. Que el mensaje de hoy sea sembrado en lo más profundo de nuestro corazón y nuestra alma, para que dé fruto y fruto en abundancia, en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que me llama la atención de ese pasaje en donde Jesús está hablando de verdaderos adoradores. De modo que si existe una forma verdadera de adorar a Dios, existe una forma de mentira, de embuste. Jesús hace énfasis en que Dios no está interesado en adoradores y punto, sino que busca verdaderos adoradores. Es como si Jesús quisiera recalcar que llevar a cabo las prácticas esenciales por sí solas no es suficiente. Hay que hacerlas de forma verdadera. Lo que lleva a preguntarme qué tipo de adorador soy. ¿Acaso cumplo con llevar a cabo las prácticas esenciales en la forma verdadera? ¿O pierdo mi tiempo adorando a Dios de una forma en la que Él no está interesado? Nicole, mi esposa, cumple el 14 de junio. Ese cumpleaños será uno especial porque en el próximo cumpleaños, en el 2023, se despide de los 30 años. Por eso te dije que no te iba a decir esta parte. Yo por lo general discuto el mensaje con ella antes. Le dije, te tengo una sorpresa. Por eso queremos celebrar este cumpleaños, el último de los 30, por todo lo alto. Y soñamos con irnos de viaje. Y tenemos varias opciones. Imaginen este escenario producto de la ficción, pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Imaginen que yo les diga a Nicole, mi amor, ya tengo tu regalo de cumpleaños. Y ella, muy emocionada, me preguntará, ¿a dónde viajamos? Y le diré, a New York. Ella, muy emocionada, me preguntará, ¿y qué haremos? Y yo le contestaré, iremos a la parada puertorriqueña y el sábado a un gran evento en el Madison Square Garden. Los que conocen
de lo que estoy hablando, ya se están riendo porque saben a lo que me refiero. Pero ella está un poco confundida y me dice, eso suena mucho revolú. Podemos ir a otro lugar en vez de ir a la parada puertorriqueña. Y yo le contesto, es que ya compré las taquillas para el sábado. Y vemos una transformación gradual en su estado de ánimo. Ya no parece estar emocionada. Y en ese mismo instante hace la transición de confundida a molesta. Y me dice lo siguiente, pero es que yo no quiero ir a la parada puertorriqueña, ni al Madison Square Garden el sábado. Es mi cumpleaños y quiero disfrutarlo en mis términos y no en los tuyos. Hace una pausa, respira profundo y me dice, háblame del sábado. ¿Qué es eso que vamos a hacer en el Madison Square Garden? Y ahí yo bien emocionado le digo, vamos a una cartelera de boxeo. Y si conoces en algo a mi esposa, sabrás que ella no está interesada en ir a esa cartelera de boxeo. Como les dije en el principio de la historia, es producto de mi imaginación. O sea, no es lo que voy a hacer, ¿verdad? Sería una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero, de recursos. No es que no me pueda acompañar. Es más, si suplico lo suficiente, es probable que logre que vaya conmigo. Pero eso sería igual a ir solo. Porque ella simplemente no está interesada en esa clase de regalo. Lo mismo pasa con nuestra adoración a Dios. Dios busca que la adoremos en espíritu y en verdad. Cualquier otra cosa sería una pérdida de tiempo y de recursos. Y usando esa misma línea de pensamiento, si existe una manera espiritual de adorar a Dios, entonces existe una manera carnal de adorar a Dios. ¿Se imaginan eso? Si ahí entonces, ¿cuántas veces hemos leído la Biblia? Hemos orado, ayunado y sido generosos en la carne. Pablo nos enseña a poder identificar quienes hacen algo en la carne por sus resultados. En otras versiones habla de los frutos. Miren lo que escribe en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y él cierra magistralmente diciendo, permítanme repetirles lo que les dije antes. Pablo parece que predicaba parecido a mí, o yo parecido a él, ¿verdad? Quiero repetir el pensamiento, y este es el pensamiento que Pablo les quiere repetir a la iglesia de Gálatas. Cualquiera que lleve esa clase de vida no entrará, no heredará el reino de Dios. Los resultados de actuar en la carne son más que claros. Lo que pensamos y decimos y hacemos puede contestar la pregunta si hemos estado operando en la carne o en el espíritu. Si nuestros pensamientos y acciones de esta semana, es más, si los pensamientos y las acciones de ayer, de esta mañana hablaran, dirían que adoramos en el espíritu o adoramos en la carne. Verán, Dios no está interesado en que practiquemos disciplinas espirituales como una tarea más de nuestro diario vivir. Dios está interesado en nuestro corazón. Vayamos a Mateo capítulo 23 del 27 al 28, donde Jesús se dirige a un grupo de personas que adoraban. Llevaban a cabo prácticas esenciales, pero lo hacían en la carne y no en los términos de Dios, no en el espíritu.
Mira lo que dice Jesús. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero por dentro llenas de huesos muertos y de toda clase de impurezas. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Anoten este pensamiento. Lo pueden anotar en sus propias palabras. Dios está mucho más interesado en nuestro corazón que en nuestras prácticas esenciales. Dios está mucho más interesado en nuestro corazón que en nuestras prácticas esenciales. Y existen dos maneras de practicar la lectura de la Biblia, la oración, el ayuno y la generosidad. Una es en el Espíritu, en los términos de Dios. Y otra es en la carne, en nuestros propios términos. Y es posible que algunos de nosotros hayamos identificado que hemos llevado a cabo prácticas esenciales en nuestros términos y no en los de Dios. Entonces, ¿cómo las hacemos en el Espíritu y evitamos hacerla en las carnes? Comencemos con la lectura de la Biblia. Y la herramienta número 1 es el corazón correcto. Anota eso por ahí. Herramienta número 1, el corazón correcto. En ese capítulo 23, Mateo registra una conversación donde Jesús acusa a los maestros religiosos y a los fariseos de aplastar a la gente con exigencias religiosas, buscar el reconocimiento de otros, cerrar la puerta del reino en la cara a la gente y entre muchas otras cosas más, cuestionó sus motivos al practicar las disciplinas espirituales. Vamos, esta gente a quien Jesús se dirigía se memorizaba la Biblia completa. O sea, ellos se sabían a Levítico de memoria. Oraban largas horas. Ayunaban varias veces en la semana. Y diezmaban de todo. Sin embargo, Jesús fue muy claro en decir que hacían todo en sus propios términos y no en los de Dios. Lo hacían en la carne y no en el espíritu. ¿Y cómo es que Jesús sabe que adoraban en la carne? Mira lo que dice el verso 28. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Presta atención al siguiente pensamiento. La religiosidad y la autojustificación son síntomas de practicar las disciplinas espirituales en la carne. Quiero volver a repetir eso. La religiosidad y la autojustificación son síntomas de practicar las disciplinas espirituales en la carne. Estos maestros religiosos y fariseos conocían mucho acerca de la Biblia. De hecho, lo más seguro, olvidaron mucho más de lo que yo llegaré a conocer en mi vida. Uno de mis grandes anhelos es aprender tanto de la Biblia como ellos. Es algo que sé que tomará tiempo y es intencionalidad de mi parte, ya que cada vez que aprendo más de la Biblia, llego a la conclusión de que me falta mucho más por aprender. Si llego a cumplir ese anhelo y aprendo todo, tanto como los maestros religiosos, puedo estar seguro de que mi conocimiento de la Biblia puede impresionar a alguna gente en este lado de la eternidad, pero no impresiona a Dios. Dios no está interesado en que me convierta un sabelotodo de la Biblia. Lo mismo aplica para usted.
Dios no busca que lea la Biblia para aumentar su conocimiento. Él quiere que incorpore esa práctica esencial de leer la Biblia en el Espíritu y en verdad. Para eso debemos acercarnos a la práctica esencial de la lectura de la Biblia con el corazón correcto. Un corazón que desea adorar a Dios y evita a toda costa que el conocimiento de la palabra lo lleve al orgullo. Por eso quiero repetir la herramienta número 1, que es el corazón correcto. Y la herramienta número 2 es en privado. Anote eso por ahí. En privado. Jesús conoce el corazón del hombre. Y es por eso que está enterado de nuestra inclinación hacia la búsqueda del reconocimiento. Y no me refiero en que no se le reconozca a alguien que está haciendo un buen trabajo. Me refiero a que debemos velar nuestras intenciones al incorporar nuestras prácticas esenciales. Porque podemos terminar sacando a Dios del centro de nuestra devoción y poniéndonos a nosotros en su lugar. ¿Cómo podemos saber si estamos incorporando las prácticas esenciales en espíritu y en verdad? Les voy a dar una idea. Nos da lo mismo si lo hacemos frente a grandes multitudes o en la privacidad de nuestro hogar. Uno de mis mayores retos en la pandemia era luchar contra el desánimo cuando ya no veía tanta gente llegar a los servicios de la iglesia. No me malinterprete, alegrarse como un día por un día como hoy, que la iglesia está llena, es algo para lo que ya estábamos listos desde hace mucho tiempo. El año pasado estuvimos sembrando y estuvimos haciendo iniciativas precisamente para este momento. Pero desanimarme cuando veo la iglesia vacía, sí es algo malo. Porque implica que muy en lo interior de mi alma deseo que se me reconozca por el esfuerzo de prepararme para predicar. Y la manera que más me gusta que me reconozcan es ver la iglesia llena. Sin embargo, en la pandemia aprendí que la asistencia a los servicios de domingo es irrelevante cuando predico en espíritu y en verdad. Ya que me preparo con excelencia porque mi mensaje es una expresión de mi devoción y adoración hacia Dios. Cuando lo hago con el corazón correcto, me da lo mismo hacerlo un domingo para la iglesia presencial o la iglesia en casa que en la privacidad de mi hogar. Dios está interesado en personas que quieren adorarlo, llevar a cabo prácticas esenciales con el corazón correcto y en privado. La plataforma cambia por temporadas, pero el corazón debe continuar siendo el mismo, el de un adorador en espíritu y en verdad. Dije que la herramienta número 1 es el corazón correcto. La herramienta número 2 es hacerlo en privado. Y la herramienta número 3 es arréglate para Dios. Arréglate para Dios. Jesús dice en Mateo 6, verso 17, pero tú cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Recuerdo las primeras citas de novio que tuve con mi esposa. Una vez que acordábamos vernos, venía la pregunta importante: ¿qué me voy a poner para vestir? Y para ese tiempo, para los años 2000, 98 largo, 2000 al principio, pesaba 140 libras para ser exacto. Ya sé lo que están pensando.
Nicole vio el potencial en mí mucho antes de que otros lo vieran. Y como si fuera poco, me compraba ropa X y 2X large. Porque ese era el flow de ese tiempo. Para aquel tiempo había una tienda llamada Demo, donde conseguía la ropa con ese flow. Y para aquel tiempo ya tenía un trabajo ayudando a mi papá en su negocio de aluminio. Así que tenía alguito guardado siempre. Y fui a Demo y experimenté por primera vez comprar un atuendo de más de $100. De mi propio dinero. 5 tamaños más grandes que el mío. Y acto seguido fui a la tienda de perfume y me compré uno. Porque quería lucir las mejores galas, 5 tamaños más grandes que yo. Y quería oler rico para aquella primera cita. De seguro tiene alguna historia similar a la mía. Donde estabas súper enamorado y buscaste arreglarte con lo mejor para esa persona especial. Pregunto entonces, ¿cuánto más debemos arreglarnos si tenemos una cita con el Creador del universo? Jesús nos aconseja a poner nuestra mejor cara y arreglarnos para Dios cuando ayunamos. Y me gustaría decir lo siguiente acerca del ayuno. Cuando ayunamos le decimos a nuestro cuerpo, tú no mandas, manda Dios. Es por eso que por lo general la gente se priva de comer para enseñarle al cuerpo que nuestros apetitos no nos controlan. Ayunar es desear a Dios más que a nuestros apetitos. Habiendo dicho eso, hay algunos de nosotros que nos beneficiaría mucho más privarnos de las redes sociales, de la tecnología, el contenido que consumimos como entretenimiento, mucho más que la comida. Debemos ayunar de la música que escuchamos, quizás para siempre. Ayunar de personas tóxicas, quizás para siempre. Privarnos de cualquier cosa que exalte a los apetitos por encima de Dios. Porque después de todo, no ayunamos para crecer espiritualmente, lo hacemos porque nos deleitamos en separar tiempo para adorar a Dios en privado. La primera herramienta es el corazón correcto. La segunda herramienta, en privado. La tercera herramienta, arréglate para Dios. Y la cuarta herramienta, la reconciliación, es primero. La reconciliación es primero. Mira lo que dice Jesús en Mateo 5, del 23 al 24. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda. Quiero volver a repetir el pensamiento con el que empecé. Dios está mucho más interesado en nuestro corazón que en nuestra práctica de disciplinas espirituales. Dios está mucho más interesado en nuestro corazón que en nuestra práctica de disciplinas espirituales. Y en esa misma línea de pensamiento, Dios está más interesado en tu corazón que en tus recursos. Nuestra generosidad no impresiona a Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. No puede ser impresionado por la cantidad de nuestra ofrenda. Y por si fuera poco, cuando Juan escribe, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo en el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan está hablando del dador alegre más grande en la historia de la humanidad. Alguien que ama tanto que está dispuesto a enviar a su hijo a morir. Dios no está interesado ni está impresionado por nuestra ofrenda. Dios está mucho más interesado en nuestro corazón que en nuestra práctica de disciplinas espirituales.
Por eso Jesús habla de reconciliarse con esa persona que tiene algo en contra de ti antes de presentar nuestra ofrenda al altar. Y quizás se nos hace muy difícil poder identificarnos con ese ejemplo, pero aquella audiencia a la que Jesús se estaba refiriendo o se estaba dirigiendo, sí entendieron a la perfección. Pero en aquel tiempo habían dos tipos de ofrendas. Uno, el sacrificio para el perdón. Dos, el sacrificio por agradecimiento. Y los sacrificios por el perdón de pecado eran estrictamente regulados, tenían que darse en un orden específico por una persona específica, no se podía presentar así porque sí, solamente el sumo sacerdote podía presentar ese tipo de ofrenda, lo que significa que Jesús estaba haciendo referencia al segundo tipo de ofrenda, la muestra de agradecimiento a Dios. Era el tipo de ofrendas que se presentaba como muestra de agradecimiento por algo que Dios había hecho. Una ofrenda que iba por encima del mínimo requerido. Una ofrenda que además de dar la milla extra en recursos, daba la milla extra en tiempo. ¿Me explico? Para presentar aquella ofrenda tenías que ir al templo en Jerusalén. Digamos que vivías en una parte alejada, entonces tenías que caminar por días hasta llegar a Jerusalén. Y recuerden, había un solo templo para millones de personas. Así que cuando llegaran, lo más seguro iban a haber personas haciendo fila, personas tan devotas igual que tú, que quieren presentar una ofrenda de agradecimiento a Dios. Entonces, déjame ver si entendí bien, Jesús. He caminado por días a Jerusalén. Hago una fila enorme para entrar al templo. Llego al altar, lo más seguro ya para el final del día. Y recuerdo que hay una persona que tiene algo en contra de mí. ¿En serio me estás pidiendo que deje mi ofrenda allí en el altar? Vaya y me reconcilie. Y la presenta. Va a ser la misma fila de nuevo para presentarla. A lo que Jesús respondería, Dios está mucho más interesado en tu corazón que en tus prácticas de disciplinas espirituales. Como cuando Pablo escribe en Gálatas, los resultados de seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa son más que claros. Para usar sus propias palabras, inmoralidad sexual, impureza, pasiones, idolatría, hechicería. Y aquí viene nuestro aguacero. Hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. No podemos fingir que adoramos en el Espíritu y en verdad y tener ese tipo de resultados o tener ese tipo de frutos en nuestra vida. Como escribe Santiago, tampoco podemos por un lado abrir nuestra boca para que fluyan palabras de adoración y exaltación a nuestro Señor y Padre y usar esa misma boca para que fluyan maldiciones dirigidas a quienes Dios creó en su propia imagen. Jesús siempre parece inclinarse más a que nuestra relación con Dios sea reflejada en nuestra relación con el prójimo. Los creyentes del primer siglo entendieron esto a la perfección. Y por eso, para usar las mismas palabras de Juan, él escribe en 1 Juan 4, del 19 al 21. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Por eso quiero compartir la cita central de este mensaje.
que dice de la siguiente manera: el resultado de leer la Biblia, ayunar, orar y ser generosos en espíritu y en verdad es que comenzamos a amar a la gente como Cristo los amó. El resultado de que nosotros leamos la Biblia, oremos, ayunemos y seamos generosos en espíritu y en verdad es que comenzamos a amar a la gente como Cristo los amó. Amar como Cristo amó es caminar fortalecido física y espiritualmente. No leemos la Biblia para aprender, leemos la Biblia para adorar. No oramos para pedir, oramos porque es nuestra oportunidad para adorar a Dios en privado, cara a cara con Él. No ayunamos para crecer espiritualmente y subir de niveles. Ayunamos porque nos deleitamos en separar tiempo para adorar a Dios en privado. No somos generosos para recibir algo a cambio y quisiera añadir para impresionar a Dios y a la gente. Lo hacemos porque adoramos a Dios con todo lo que somos y con todo lo que hacemos, y eso incluye nuestros recursos, el tiempo y el dinero. Me gustaría terminar con esto. El próximo paso para algunos de nosotros es comenzar a ver las prácticas esenciales como Dios las ve, como un acto de adoración. Quizás las hemos visto antes como prácticas esenciales que hemos incorporado a nuestro diario vivir. Pero Dios hoy nos invita a que las veamos como Él las ve. Actos de devoción y adoración hacia Dios. Y si comenzamos a verlas así, tenemos que hacerlas, practicarlas, llevarlas a cabo en los términos de Dios y no en los nuestros. Debemos adorar como Él solamente está interesado en recibir adoración, en espíritu y en verdad. Me gusta esta próxima canción que vamos a cantar que dice: yo lo siento. Señor, yo confieso y tengo que pedirte perdón por buscar lo mío primero. Confieso y pido perdón porque hemos estado caminando por sentimiento. Y quiero que me lleves al inicio. Estoy seguro que quizás haya gente que nos está viendo por Iglesia en Casa que se ha alejado de Dios, que ya siente que en este momento no es igual que antes, que algo cambió, que Dios se encuentra distante. Déjame decirte que Dios se encuentra en aquel mismo lugar, y esa canción hace una confesión y hace una petición poderosa. Le dice a Dios: llévame al inicio. Llévame donde tú estás, esperando como un padre eterno, abriendo los brazos, diciendo: quiero que regreses. Estaba loco porque regresaras. Yo no sé si algunos de los que se encuentran aquí presencialmente tienen ese deseo en lo más profundo de su corazón. Mi invitación en este episodio, en este cierre de la serie, es que corras al altar cuando estén cantando esa canción. Te puedes quedar parado, puedes postrarte, puedes arrodillarte, puedes quedarte en tu silla, pero que tu corazón se alinee con el GPS de Dios a través del Espíritu Santo y que regreses al principio. Que regreses a aquel lugar donde entendías que nada más basta sino Jesús. Inclinemos nuestro rostro.
Padre, hoy hemos recibido tu invitación de regresar al principio. Hoy reconocemos como el hijo que se perdió, como el hijo pródigo, que hemos llegado a un lugar donde no queremos estar. Hemos llegado a un lugar en nuestras vidas, quizás pagando consecuencias de algunas de nuestras malas decisiones, y no estamos seguros cómo llegamos aquí, pero de algo estamos seguros y es que queremos regresar. Señor, llévanos al principio, cuando podíamos abrir nuestros brazos y adorarte en espíritu y en verdad, en tus términos y no en los nuestros. Hoy pedimos perdón por buscarlo de nosotros primero. Hoy pedimos perdón por dejar que los sentimientos y las emociones nos envuelvan, informen nuestros pensamientos y terminen informando nuestras decisiones. Hoy regresamos al inicio. Señor, que esa palabra se haga, esa oración se haga realidad en la vida de todos los que están aquí presentes y en la vida de quien está orando a través de Iglesia en Casa. Y todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.